Bueno, pues hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny BL y os doy la bienvenida, cálida y gótica bienvenida a un episodio más de Butaca Oscura. Ya sabéis, ese huequito que me dejan dentro del programa para hablaros de cine. Hoy, la verdad que estoy muy contento porque os traigo una amalgama de cosas. Os traigo cine, una película que está basada también en un libro, así que os traigo literatura y además os traigo misterio. Misterio que tiene que ver tanto con la película como con el libro, con los autores. Estamos hablando de una joyita del cine clásico, del cine nacional. Es una película de 1944, o sea que tiempo ha. Es una película castiza, ya que se rodó, se grabó y está basada en el Madrid de aquella Belle Époque, aquella época antigua, aquella época feliz. Y es que, aunque la película es del 44, los acontecimientos que nos cuentan, que nos narran, sucedieron en 1920. Como digo, en aquella época feliz, una España preguerra, una España en la que no había tanta pobreza, no había tanta escasez, una España en la que los madrileños empezaban a tener algo de dinero, empezaban a ser un poquito más aburguesados. Y es una película que rebosa todo eso, esa alegría, por los cuatro costados. Bueno, me dejo de preámbulos y la voy a presentar ya. Estoy hablando de La Torre de los Siete Jorobados, dirigida por Edgar Neville. Y es una película, como digo, que es terror, es intriga, es una precursora del cine negro, del cine policíaco, cuando todavía no existía prácticamente ese género. Pues esta película ya nos da pinceladas de ese género y además junta pues un montón de estos temas mistéricos que tanto nos atraen y que tanto nos gustan, como puede ser el ocultismo, la magia, las ciudades subterráneas, aunque también hay que decir que en la película se tocan mucho más de soslayo estos temas, ya que estábamos bajo la censura del franquismo y entonces no se podía hablar muy libremente de todo ello. Pero en la novela en la que se basa la película, La Torre de los Siete Jorobados, se llama de la misma manera. En el libro sí que toman mucho más en consonancia, sí que le dan mucho más protagonismo a temas de los judíos, de los masones, a temas de ocultismo, a temas de vudú, la hipnosis, esa magia ancestral, esos ritos. Hay una amalgama de cosas, ya que el autor le gustaba mucho picotear en todos estos aspectos de la cara B, o de la ocultura, y entonces nos trajo un montón de compendios que algunos de ellos no tienen ni pies ni cabeza, pero que mola mucho, porque cuando le da sentido a lo que ocurre en el subsuelo del Madrid de los años 20, pues te da que pensar. Bueno, vamos a ir un poquito por partes. La Torre de los Siete Jorobados, estamos hablando de la película, ¿vale? Todo lo que voy a contar ahora es cine. Del libro hablaremos más tarde. La Torre de los Siete Jorobados, como digo, nos propone un Madrid castizo, una almendra central en el Madrid de los Austrias, que realmente la historia comienza cuando nuestro protagonista, Basilio, que es un hombre, es un vividor, es un hombre alegre, es un hombre que le gusta ir a los cabaret, a los casinos, le gusta intentar ligar, ¿no? O acercarse a esas cabareteras, le gusta la vida nocturna, la vida de trotamundos, que a mucha gente de la época pues vivían así. Y entonces nos encontramos al inicio de la película con una canción de la época, una coplilla, ¿no? Una tipo zarzuela, que te la ponen entera, porque es una película, como digo, en blanco y negro, evidentemente, y es una película que trata de ser alegre, trata de mostrar la vida alegre que vivían los madrileños en la época. ¿Qué ocurre? Pues que tiene una visita inesperada de un señor oscuro, un señor con capa, un señor con chistera, un señor con un parche en el ojo, que dice que se llama Robinson Mantua. Este visitante le trae fortuna. Podemos ver aquí al principio de la película los primeros tintes paranormales, y le da un mensaje encriptado. Le dice: búscame bajo la Torre de los Siete Jorobados. Todo esto se empieza a complicar cuando nuestro protagonista Basilio le dice a la gente: ¿habéis visto al señor Mantua? Que hace mucho que no le veo y demás. Y todo el mundo dice que no ha oído hablar a nadie con ese nombre,
y dice, sí, hombre, sí, ese hombre con el que salí yo ayer del casino. Y todo el mundo dice, yo te vi, Basilio, hablando solo. Yo te vi que no ibas con nadie. Entonces, aquí tenemos el primer misterio. No os voy a hacer mucho spoiler, pero sí que deciros que varias pinceladas, porque esta película es una joyita para que podáis degustarla. Está claro que no va a ser la típica película de miedo para todos los públicos. Lo que os estoy trayendo ahora es cine de autor, es cine con un gusto adquirido, es un cine que tenéis que entrar en él, porque es de los años 40, es muy antiguo, pero sí que va a merecer mucho la pena. Y sobre todo la premisa, y cuando explota la película, es cuando se descubre lo que es la Torre de los Siete Jorobados. La Torre de los Siete Jorobados no es una torre alargada, en el libro sí, pero en la película no. Es una torre inversa. En un edificio del Madrid antiguo, y por devenires del destino acaban accediendo a él, hay una torre inversa, una torre de caracol, que es la escena más icónica que tiene la película. Y esa torre nos lleva a una ciudad subterránea, nos lleva a una sinagoga, nos lleva a un antiguo refugio que tuvieron los judíos cuando los reyes católicos dictaron esa orden para expulsarles de España y quitarles, despojarles de toda su riqueza. Pues algunos judíos decidieron construir bajo el subsuelo madrileño un refugio. Y es cuando gana la película, cuando Basilio accede a este refugio, a esta ciudad subterránea, y hace volarnos la imaginación, porque la verdad que mola mucho pensar que Madrid está construido bajo cimientos de otras culturas ancestrales. También esta película se basa mucho en algunos libros, algunas creencias populares, libros que hoy en día están infundados, pero cuando salieron sí que se tomaba como si fuera una premisa real, que Madrid tenía en su subsuelo un montón de ciudades antiguas creadas por los judíos, un montón de magias, un montón de monumentos, de tesoros escondidos, y mucha gente se llegó a creer esto de verdad. Entonces esta película nos los muestra en todo su esplendor y realmente es muy gratificante. Deciros también, a modo de curiosidad, que esta escalera de caracol de la que os estoy hablando ha sido referenciada en diferentes adaptaciones o diferentes productos posteriores, como por ejemplo El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, esta serie de televisión española que ha tenido tanto éxito, la escalera que baja al Ministerio del Tiempo, porque además nos dicen que el Ministerio del Tiempo ha sido creado por judíos, entonces es un claro homenaje a esta película. Y a modo de conclusiones finales, porque tampoco me quiero mucho alargar, para que la veáis, para que la degustéis, deciros que contamos con algunos personajes tipo Julio Verne, de cuando hacen el viaje al fondo de la Tierra, por ejemplo, que hay el típico viejo que está atrapado, que está medio loco, pero que sabe muchas cosas y le da pistas al protagonista. Pues aquí tenemos personajes similares que la verdad que dan alegría a la película. La manera de hablar que tienen todos los actores es más o menos como se hablaba en la época, con un lenguaje mucho más rimbombante, un lenguaje mucho más elaborado. Incluso cuando hay discusiones son casi cómicas, porque no son soeces, no son lenguaje barriobajeros, son lenguajes, pues como digo, mucho más florido, mucho más nutrido y como se hablaba antiguamente. Y cuando ves las escenas en la superficie de Madrid, pues te das cuenta de cómo hemos cambiado. Se pueden reconocer muchos sitios, muchas plazas madrileñas, que de hecho por ahí se han ido haciendo tours de las zonas en las que se ha grabado la película, aunque hoy en día no queda prácticamente nada de todo eso, pero las plazuelas, los cruces, pues sí que se pueden notar. Además, esa alegría palpante que se nota en la película de niños jugando, hay apenas pocos coches, pero luego que no os dejen engañar, porque cuando nos metemos en el subsuelo, cuando vamos a la Torre de los Siete Jorobados, pues tenemos una historia oscura, una historia truculenta, y por eso os la traigo yo aquí, porque no deja de ser cine de terror, cine de thriller, y hay muertes, hay asesinatos. Los jorobados están muy chulos, están muy bien, aunque ya os digo de secreto que no hay 7, no los contéis, hay muchos más, aunque dicen por ahí las malas lenguas que lo de la Torre de los 7 Jorobados tiene que ver por los 7 candelabros del judaísmo. Poco más os tengo que decir en relación a la película, simplemente deciros que es muy fácil de encontrar en RTVE, está en la televisión si lo ponéis, y además está gratis por 0 euros. Y ahora sí que sí, me voy a contaros un misterio, y es que la película se basa en una novela.
se basa en esta novela. Espero que se vea bien en cámara. La Torre de los Siete Jorobados, de Emilio Carrere. ¿Quién es Emilio Carrere? ¿Quién es el autor de esta novela? Esta novela es de 1920, es de 20 años, 18 años atrás a la película. Pues Emilio Carrere era un vividor. Emilio Carrere era un viva la virgen. Emilio Carrere se tienen noticias por Madrid que son bastante cómicas. Si podéis echarle un ojo a su biografía, la verdad es que es bastante gracioso. Emilio Carrere se caracterizaba por siempre vivir al día y tener muchos gustos de casinos y de cabareteras, al igual que el protagonista de la historia. Incluso se dice que a lo mejor su editor le pedía algún libro y él copiaba libros de otras personas, se lo mandaba, le mandaba manuscritos incompletos, le mandaba hojas en blanco, le mandaba cosas que ya había escrito y ya había cobrado. Y este no fue la excepción, y es que cuando tuvo que enviar La Torre de los Siete Jorobados, lo mandó de manera incompleta. Él cobró y su editor le dijo, cuando se dio cuenta, Emilio, me lo has mandado inacabado. Emilio ya se había gastado el dinero y dijo que ya no lo terminaba. Entonces, cuentan las malas lenguas y se ha ido demostrando, y ahora os mostraré el porqué, y aquí viene el misterio de la historia, que su editor llamó a Jesús de Aragón, que era un escritor que tenía un par de obras sin publicar, y le dijo, mira Jesús, tienes que terminar este libro, La Torre de los Siete Jorobados, y tienes que adaptar tu estilo al de Emilio Carrere. Jesús de Aragón se cuenta que lo hizo, y lo hizo tan bien que no solo cobró, sino que se le publicaron esas dos historias que tenía pendientes. Emilio Carrere siempre apareció, o casi siempre apareció, como el único escritor de esta historia, desde los años 20, en todas sus adaptaciones, hasta ahora, que se ha hecho incluso una tesis, se ha llevado por los abuelos de Jesús de Aragón hasta los tribunales, y en esta edición, que es de este año, del 2023, podemos ver ya por fin, aquí en la portada, Emilio Carrere, pero en la página central vemos Emilio Carrere y entre paréntesis Jesús de Aragón, entre paréntesis. Entonces me parece una historia muy chula y una historia además de misterios del Madrid. Como digo, Emilio Carrere tiene muchas. Si queréis que os diga otra rápidamente, Emilio Carrere sobrevivió en la Guerra Civil por hacerse pasar por fantasma. El mismo editor que no le pagó antes de tiempo y que le tenía un poco así, le tuvo que ocultar cuando hubo el lanzamiento nacional. Le tuvo que ocultar en un panteón porque él había escrito en contra. Él había escrito por el otro bando. Y para que no le mataran, le ocultaron en el cementerio de la Almudena en un panteón. Entonces él se cuenta que cuando escuchaba a alguien hacía... se hacía pasar por fantasma. Incluso en una ocasión escuchó pasos, se hizo pasar por fantasma, pero esos pasos venían hacia él. Venían hacia él y no se detenían, no le tenían miedo. Al final se dejó ver y resultó ser otro poeta, otro escritor que estaba en su misma situación y le habían asignado el panteón de al lado. Así que Emilio Carrere estuvo conviviendo con vecino en varios panteones en el cementerio de la Almudena. No voy a alargarme más porque no quiero ser demasiado pesado, simplemente reiterar y recalcar que La Torre de los Siete Jorobados es disfrutar de un viaje al pasado. Es ese Madrid antiguo, es una aventura de folletín, es una aventura detectivesca y en la que podemos encontrar canciones de las del Madrid antiguo, pero también podemos dejar volar la imaginación y pensar que quizá, quién sabe, ya sabemos que Toledo, por ejemplo, no puedes excavar más de 3 metros, que siempre te vas a encontrar algo, algún yacimiento o algo. Pues ¿quién nos dice que en alguna parte del Madrid de los Austrias tan castizo no hay una ciudad sumergida, una ciudad subterránea repleta de tesoros, repleta de monumentos y repleta de una sinagoga judía que data de años de antigüedad? Ahí lo dejo y os la recomiendo. No es una película 100% perfecta, tiene muchos fallitos, tiene algunos fallos de trama, pero como digo, los personajes son memorables y si entráis en ella, si os gusta este tipo de cine clásico, que ya digo, tenéis que estar predispuesto a que os guste, pues yo creo que la vais a disfrutar.
yo la considero una de las joyitas del cine clásico español y además, siendo madrileño, pues quería traerosla. Hasta aquí, me despido de todos vosotros, nos vemos en la siguiente Butaca Oscura y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.